Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie de charlas para mujeres. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. La verdad, nunca lo escuché enseñado desde la iglesia, pero sí desde el ámbito de mis estudios. Y me pareció un tema que realmente nos podía hacer muy bien poder escucharlo y tal vez hasta tener que resolver alguna de las cuestiones que tiene que ver este tema que va a desarrollar la psicóloga y pastora Roxana acerca de la codependencia, que tiene que ver con la adicción a las personas, ¿sí? Tal vez si pensamos en adicciones, en lo que menos vamos a pensar es en que una persona puede ser adicta a otra, ¿sí? O adicta a una determinada relación. Pero son cuestiones de la vida práctica de todos los días que nos pueden suceder y que también pueden afectar nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual y nuestras relaciones interpersonales. Por eso creo que es muy importante poder conocer acerca de estos temas para que en el caso de ser necesario podamos resolver algunas cosas que tal vez se hayan ido generando en nuestras vidas. Te invito a que te pongas cómoda, que puedas tomar un anotador, que puedas tomar una lapicera y puedas también hacer apuntes de lo que vas a ir escuchando, porque tal vez muchas de estas cosas te puedan servir para tu vida diaria. Ahora pasamos a la charla con Roxana. Hola, ¿cómo están? Dios las bendiga. Mi nombre es Rosana, soy licenciada en psicología, trabajo en consultorio privado y también trabajo en el hospital pediátrico en un servicio de abuso y de violencia. Y junto a mi esposo estamos pastoreando en la iglesia de Resistencia, Chaco y en Corrientes Capital. Y hoy quiero agradecerles, ¿sí?, por esta invitación que me han hecho para hablar de un tema tan importante como la adicción a las personas, que la podemos resumir en una palabra, digamos, muy simple, muy sencilla, que se llama codependencia. Y para entender lo que es la codependencia, primero lo que tenemos que hacer es establecer y tener claridad acerca de lo que es una relación sana, de lo que es una relación enferma o una relación codependiente. Y allí vas a ver un gráfico donde en la relación sana cada persona sabe de qué es responsable y de qué no. Y por empezar, cuando uno tiene una relación sana, sabe que uno es responsable de sus propios pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones, y que ahí termina, digamos, nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Y por otro lado está la otra persona que también es responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Así que esto de viste cómo vos me haces sentir, viste lo que vos me haces pensar, viste cómo vos me haces actuar, todas esas cosas que nacen en ese viste cómo, ¿sí?, son relaciones patológicas, son relaciones enfermas. Y son relaciones que tienen que ver más con el otro gráfico que habla de la codependencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la codependencia, la persona codependiente piensa que es responsable de tus pensamientos, piensa que es responsable de tus sentimientos y piensa que es responsable de tus acciones. Por lo tanto, una persona que tiene una adicción a las relaciones, es un adicto a la dependencia de su pareja, de sus hijos, de sus padres, porque está para todo el mundo. Tiene esa sensación de que necesita ayudar y necesita preocuparse por lo que le está pasando a todos. Y está buscando siempre reparar al otro, mientras que vos ves la otra persona que está del otro lado del gráfico, que es la que dice, pienso que tú eres responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones, es la persona dependiente. ¿Dependiente de quién? Del codependiente, que es, digamos, justamente el que suple todas las necesidades y todas las cosas que podrían estar preocupándole a la otra persona. Entonces vamos a definir más claramente lo que es la codependencia. Codependiente, ¿sí? El codependiente es un habilitador. ¿Qué habilita? Le asiste a aquellas personas que son adictas a las relaciones en su dependencia compulsiva, es decir, en todas las cosas que el otro no puede hacer. Podríamos decir que se ubica en una postura de salvarlo,
¿sí? De salvarlo, de ayudarlo siempre, de hacer mucho más de lo que le piden, de tomar responsabilidades por ellos, de elaborar excusas por ellos, de minimizar y negar hasta las repercusiones de los comportamientos que tiene la persona que es adicta. Utiliza, por lo tanto, un rol más activo. ¿Por qué? Porque se coloca en una postura de yo tengo que ayudarle a fulano, tengo que ayudarlo, tengo que protegerlo de los efectos y de las consecuencias que su conducta podría traerle, ¿no es cierto?, por sus irresponsabilidades. Y la persona dependiente asume de esa manera que puede continuar con su comportamiento y que ese comportamiento no le va a causar ningún problema porque él nunca, el dependiente jamás va a cosechar las consecuencias, porque ¿quién se las va a cosechar? El codependiente. Y miren, muchas veces nosotros vemos este tipo de relaciones en las jerarquías de padres que terminan siempre cansados, frustrados, cosechándole las consecuencias que los mismos hijos deberían cosechar, relaciones de matrimonio donde no funcionan de igual a igual porque hay uno en la pareja que termina cosechándole las consecuencias al otro, relaciones donde los hijos a veces por la postura que asumen los padres terminan ocupando el rol de padres porque los padres no pueden con sus propias vidas, ¿sí? Y le cargan las cosas sobre sus hijos. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿de dónde arrastramos esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de todo esto? Y las causas están muy relacionadas generalmente con el tipo de hogares en el que cada uno de nosotros fue criado. Crecer en hogares en donde hubo adicciones, donde se experimentó abuso, sea abuso por maltrato físico, sea abuso sexual, o sea la negligencia emocional, ese descuido de los hijos, o donde estaban invertidos los roles, donde los hijos hacían roles de padres y los padres asumían roles de hijos, nos predispone justamente a actuar de una forma codependiente, de una forma salvadora de las consecuencias de las personas a las que vemos quizás más débiles. La ausencia de los padres del hogar también ha hecho que a veces los hijos tomaran un rol más activo en el hogar, solucionando problemas que tenían que ser problemas de los adultos. Las discusiones constantes, es decir, cuando hay una casa donde hay discusiones constantes, los padres tienen que resolver a veces sus propios líos que tienen. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Y bueno, empezar a salvar a los padres. Las separaciones producen lo mismo, porque en las separaciones, en esos hogares muchas veces los hijos terminan tomando el rol paterno, el rol materno, el rol del que no está. Un rol más activo que tiene que estar solucionando problemas de todos y preocupándose por el bienestar de todos y nunca puede expresar lo que realmente le pasa o lo que siente, no puede expresar su niñez porque tiene que asumir las cuestiones de los adultos, ¿sí? O de la vida del adulto. Entonces, también cuando hay esta cuestión de codependencia, generalmente a los hijos se le exige cubrir las necesidades de los padres adultos, ¿sí? Y muchas veces esas necesidades tienen que ver con trabajos con cargas muy pesadas que los niños tienen que llevar. Hay veces que quizás hasta ha sido la carga de asumir el rol sexual, cuando en las casas ha habido incesto, ¿no es cierto? Y porque había uno que no estaba dispuesto a asumir, ¿no es cierto?, su rol sexual en el seno de su hogar. Entonces esto tiene digamos, muchas raíces, pero entre las más comunes por ahí son las que mencionamos. ¿Qué signos o qué síntomas uno ve en una persona que asume esa adicción a las relaciones o ese no poder despegarse de ayudar siempre al otro, de preocuparse por el otro cuando el otro ni lo necesita, ¿no? Entonces uno ve que se relacionan o se implican con personas que tienen problemas afectivos, que tienen problemas sociales, familiares o financieros. ¿Para qué? Para ayudar, ¿sí? Porque ese es el rol activo que asume el codependiente.
me implico justamente porque quiero ver la forma en que los pueda ayudar. A veces esas personas ni piden la ayuda, pero el codependiente está ahí para salvarlo. Pensar en las responsabilidades de los otros y no en nuestras necesidades. Es decir, es una forma de ignorarnos a nosotros mismos y de postergarnos en todo lo que uno a veces anhelaría ser y después excusarse, ¿no es cierto? Es que yo no puedo hacer. ¿Y por qué no puedo hacer? Y no puedo hacer porque tengo que estar siempre para ayudar a otros, para ayudarle a mis hijos. Ahí está la madre que daría todo. Estoy dando todo por mis hijos, pero que posterga su desarrollo. Que se posterga hasta de embellecerse a sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Y no porque lo estoy dando todo por mis hijos, o estoy haciendo todo para que mi marido, para que él sea feliz, ¿no es cierto? Entonces se ignora, se posterga, y eso tiene un precio. Como es desigual, siempre uno carga la culpa en aquella persona de la cual no está recibiendo todo. Sí, porque uno da, y en ese dar también se va desgastando la relación y como es desigual, con el tiempo empieza a surgir algo que es la culpa, ¿sí? O la culpabilización, ¿sí? Que uno la pone en la persona que recibe las acciones y que nunca agradece por eso, o quizás no agradece lo suficiente. Entonces, algo que uno ve en la persona codependiente es que confunde el amor con la lástima, ¿sí? Y confundir el amor con la lástima nos lleva a querer rescatar a las personas de sus conductas dañinas. Y esto es algo muy común que a veces podemos estar practicando en los distintos entornos en donde estamos trabajando, sirviendo, en el hogar, en la iglesia también, donde uno siempre se pone como al rescate de esta persona que me necesita, que me consume todo el tiempo, que me consume el dinero, que me consume la energía, me consume los talentos, pero la tengo que ayudar, ¿sí? Porque si no la ayudo, también si me siento mal, siento un vacío, ¿sí? Y es muy típico también en las personas que están a cargo, que están en una posición de liderazgo, que surja esto, ¿no? De confundir el amor con la lástima. Hacer más de lo que corresponde por necesidad de amor, de reconocimiento y de aprobación. Miren, detrás de una persona que es codependiente, tanto como de aquel que es dependiente, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con personas que son muy bajas muy pobres en su autoestima. Entonces, todo lo que hacen, ¿no? Lo hacen por esa necesidad de ser amadas, de ser reconocidas y de ser aprobadas, ¿sí? Aunque nunca reciban de parte de aquel a quien dan algo recíproco, ¿sí? Y aunque se lo dieran, quizás la persona que es codependiente no podría verlo, porque lo hace con una autoestima no saludable, no sana. Entonces también vamos a encontrarnos con el sentimiento en estas personas de ser heridas cuando no reconocen sus esfuerzos, de hacer todo para permanecer en una relación y de evitar el abandono, porque en parte están aquellas causas, aquellas cosas que causaron quizás la separación, quizás el temor al abandono, quizás, digamos, el temor a que nos ocurra algo porque vivió una vida de secretos y de amenazas en su hogar, una vida de maltratos. Entonces hay que evitar que me abandonen. Y también, por otro lado, surge, digamos, esta cuestión controladora, es decir, controlar al otro, controlar las conductas y controlar las situaciones. Es decir, que nada salga de lo que veníamos haciendo o que nada se vaya de lugar. Bueno, ¿no podemos salir de esta postura? ¿Será que es tan difícil salir? Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas y en saber qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para liberarnos de esa adicción.
Y lo primero que tenemos que hacer para poder liberarnos de esa adicción a las personas, de esa cosa tóxica que siempre nos lleva a querer solucionarle la vida a todos, a preocuparnos por todo, preocuparnos por otros, es reconocer los modelos familiares que nosotros tenemos. Y cada una de nosotras tiene modelos familiares en las que podemos rescatar cosas muy buenas que hemos aprendido, pero también en la que pudimos ver en nuestras familias gente que era así como que tenía esta adicción a ser aprobado, a hacer cosas y a después reclamar y ponerse mal porque nadie reconocía sus logros, sus esfuerzos y todo lo que hago y nadie lo ve, ¿no es cierto? Y nadie lo valora. Entonces tenemos patrones familiares a veces que nos han predispuesto de una manera. Si viviste en un entorno donde hubo alcoholismo, lo traes implícitamente al modelo. Si viviste en un entorno donde hubo otro tipo de adicción a los tranquilizantes o a los que fueran, ¿no es cierto? O a la comida, tenés incorporado este chip, este modelo de ser codependiente y de querer suplirle las necesidades que otros pueden llevar. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Y cuando lo reconocemos, bueno, oponernos a ese modelo, porque ese modelo está mal. ¿Y por qué está mal? Porque no es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? ¿Y por qué la Biblia no nos enseña esto? Por algo que exclusivamente tiene que ver con algo que Jesús enseñó, mirá, y que lo enseñó cuando... Y dijo Jesús, mira, en esto se resume toda la ley y todos los profetas. En esto está resumido toda la Biblia. Que es en el trabajo que tenemos que hacer con respecto al cuidado de nosotras mismas. Y esa palabra que Jesús mencionó está en Mateo 22, 36 al 39, donde se acercó, digamos, una persona y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús enseñó primero Dios, después vos, ¿sí? Y después las otras personas. Entonces, quien no se ama a sí mismo, quien no se quiere a sí mismo, quien no se perdona a sí mismo, quien no se regala a sí mismo, quien no se arregla a sí mismo, quien no se educa primero, quien no se supera, quien no se valora primero, no puede hacerlo sin culpabilizar o sin responsabilizar a la otra persona por aquello que no pudo hacerlo. Primero, todo lo que vos querés hacer con otros, tenés que estar suplido para poder dar. Lo enseñó Jesús, ¿sí? Jesús lo estableció de esta manera y en ese orden. Que todo aquello que nosotros queremos hacer por otros, primero lo tenemos que tener suplido en nosotros. Entonces el cuidado de nosotros mismos es fundamental. Y cuando uno rompe ese patrón, ese modelo familiar, te vas a dar cuenta que muchas veces quizás estaba implícito esto en tu casa. No, bueno, primero los demás, y después nosotros, si queda, si sobra, ¿sí? Y quizás a veces lo ha dicho tu mamá o lo escuchaste decir a tu papá, es decir, primero los otros y después, bueno, lo que queda, lo que sobra para nosotros. Cuando es al revés, primero suplimos las necesidades familiares, primero suplimos las nuestras, las familiares y después pensamos en los demás. Y esto es algo que tenemos que corregir. Y tenemos que corregir estableciendo límites. Y los límites, que es aquello que trazábamos en el gráfico, donde estaba la persona sana y las personas que tenían problemas de límites, personas codependientes o dependientes de otras. Lo primero que tenemos que establecer es, bueno, ¿qué son mis pensamientos? ¿Qué son mis sentimientos? ¿Qué son mis acciones? ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué no quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que me toca a mí resolver? ¿Sí? ¿Qué quiero tener yo? ¿Sí? Poder hacerme unas cuantas preguntas que tengo que resolverlas conmigo mismo. Y esto nos lleva tiempo de trabajo. Siempre recomiendo a las personas los libros de Henry Cloud, ¿sí? Uno de los libros es Personas
seguras, ¿sí? Otro es límites en relación a los hijos, de cara a los límites que tiene que ver más en relación a la autoridad, límites en el liderazgo, límites en el matrimonio, porque son libros que nos ayudan muchísimo a poder ver desde una perspectiva bíblica lo que el Señor enseñó en la palabra acerca de lo que es una educación, una reeducación en esto, de los límites que a veces por venir de hogares disfuncionales no lo hemos aprendido. Entonces es muy importante que podamos trabajar en los límites. Lo cuarto que tenemos que hacer es diferenciar entre apoyar y reparar. ¿Qué es apoyar? Miren, hay gente que a veces viene a llorarnos sus problemas y ya ha encontrado un oído en nosotros. Entonces, sí podemos escuchar. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que escuchar, que tenemos que animarnos los unos a los otros, que tenemos que aconsejarnos los unos a los otros, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre lo que es apoyar y lo que es reparar. Reparar tiene que ver justamente con ir más allá, ¿no es cierto? Entrometernos en la vida de las personas y entrometernos para resolverle los problemas de aquellos que pueden resolverlo por sí mismos. Entonces, aquellas personas que tienen esta dificultad para entrometerse en la vida de los demás, vienen sus hermanas, sus hermanos y les lloran, mira que no tengo para comer, no tengo para esto, no tengo... Y entonces, como se te entrometes en la vida de los demás, saque la plata y ahí le das para que resuelva su problema. Capaz que vos no tenés Netflix, capaz que vos no tenés cable, capaz que vos te privaste de un montón de cosas, no te compraste lo que querías, pero tenés para darle a los demás, ¿sí? Y para resolverle el problema de los demás. Capaz que vos no tenías tiempo para los hijos, ¿no es cierto? Capaz que vos no te quitás, te privás de un montón de cosas cuando te entrometés, pero sí ese tiempo se lo das a los hijos de otra, se los das a la amiga, se los das a otra persona que viene a llorarte en ese momento porque no le podés decir que no. Y eso es entrometerse. Y ¿sabés qué? Jesús también enseñó, nos dejó, digamos, principios en la palabra. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y nos está hablando de cargas pesadas. Hay veces que las personas van a venir a llorar sus cartas, ¿sí? A llorar sus cosas, y realmente son cargas que no pueden llevar, son imprevistos, son enfermedades. Hay operaciones, quizás hay gente que está, digamos, padeciendo en un momento, quizás un familiar, y no puede cuidarse solo. Entonces es una carga muy pesada y es una carga que tenemos que poder también diferenciar y poder salir al encuentro para ayudar. Hay cuestiones a veces imprevistas que no tienen que ver con vidas o años de negligencia. Quizás una persona se enfermó y está más allá de sus posibilidades poder pagarse el tratamiento. Entonces ahí sí podemos salir al encuentro de esa persona y suplir esa necesidad momentáneamente. Pero hay cargas livianas, Jesús también enseñó esto, ¿no? Gálatas 6:5, Pablo dijo, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Y de qué cargas hablaba? Las cargas livianas, ¿sí? Estudiar, levantarse, hacer las tareas de todos los días, cuidar a tus hijos, ir a trabajar, hacer lo que vos tenés que hacer en el trabajo. Son cargas livianas, son cargas con las que tenemos que aprender a luchar y a lidiar. Son nuestra responsabilidad. No le podemos cargar ni a un esposo, esto no le podemos cargar a los hijos, esto no le podemos cargar a un familiar, no le podemos cargar a la abuela. Estas cargas son cargas livianas de las que nos tenemos que hacer cargo. Y muchas veces a veces no podemos con las cargas livianas. Viene un hijo a la familia y entonces lo tenemos ahí como un paquete, ¿no es cierto?, a la abuela, porque no podemos con una carga que es liviana. Y la abuela está como la salvadora, ¿sí? Entonces, tráiganlo, que yo lo cuido, yo te lo mimo, yo lo aliento, yo le preparo la comida, ¿no es cierto? Es decir, preparar la comida es una carga liviana, ¿sí? Hay cosas que nosotros tenemos que diferenciar, que a veces hemos delegado en una persona que es codependiente y nos hemos vuelto dependiente del codependiente, que es el que nos resuelve todo. Entonces hay que diferenciar entre lo que es apoyar y lo que es reparar. Entonces uno puede apoyar, sí, puede aconsejar, puede hacer algo alguna vez, puede animar y puede dar alguna vez, pero también
esta cuestión de reparar tiene que ver con entrometerse y resolverle los problemas a los que tienen que crecer y a los que tienen que superar esa dependencia emocional del codependiente. Entonces, lo quinto que tenemos que hacer es reaprender a ayudar. ¿Y de qué manera? Dejando de ayudar. ¿Sí? Ese es el consejo más simple que se le puede dar a la persona que lucha con la codependencia. Mira, reaprende a ayudar dejando de ayudar. Y cuando uno ve el ejemplo de Jesús, uno ve que Jesús era un capo en esto. Cuando se acercó el joven rico, y ahí te puse la historia, está en Mateo 19, se acercó el joven rico y dijo, ay maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le habló y le habló y le aconsejó, ¿no? Y después Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme tú, ¿no? Y entonces, oyendo, dice el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Se puso mal Jesús? ¿Se preocupó Jesús porque este joven dijo que no lo quería hacer? ¿Sí? ¿Salió a correrlo? ¿Salió, digamos, a rescatarlo? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque Jesús tenía claro a quién tenía que dejar de ayudar, ¿sí? Cuándo ayudar y cuándo dejar de ayudar, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender y reaprender para poder salir de la codependencia. ¿A qué personas tenemos que dejar de ayudar? ¿A qué personas tenemos que soltarle la mano? ¿Qué personas son las que se han vuelto adictas, ¿sí? Y a las que, las que están chupándonos el tiempo, la energía, el esfuerzo, ¿sí? ¿A qué personas le tenemos que decir que no? ¿Sí? Porque a veces tenemos que soltarla, porque nos termina doliendo y nos termina haciendo mal a nosotras. Y yo quiero bendecirte con esta palabra y quiero orar por tu vida también para que podamos tener como mujeres la fortaleza de poder trabajar en solucionar estas cuestiones, estos 5 consejos que nos sirven para decir basta. ¿Sí? Hasta acá fui una adicta a las relaciones, basta, hasta acá di de mi tiempo, di de mi energía, di de mi capacidad, di de mi dinero, pero con estas personas yo noto que tengo que hacer un alto y decir basta, me tengo que dedicar un poco a mí misma y tengo que tratar de resolver cuestiones bien puntuales en mi vida que tiene que ver con la adicción a la aprobación. Te invito a que podamos orar y que podamos entregar esto y pedirle al Espíritu Santo que Él nos siga ministrando y hablando con estas palabras y que cada una de nosotras pueda hacerse cargo de eso que tiene que resolver. Padre, hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder detectar esos patrones de codependencia. Quizás somos adictas a relaciones que solamente nos están quitando tiempo, nos están quitando las ganas de vivir, las que estamos dando demasiado, Señor, y ni siquiera somos correspondidos en eso, o nos sentimos mal, que hemos hecho demasiado esfuerzo y a veces quizás no hemos podido ni siquiera detectarlo. Te pido que el Espíritu Santo, que tiene el poder de introducirse en nuestras vidas para mostrarnos esas cosas que están mal, nos ayude a poder detectar, nos ayude a poder trabajar en esto, nos ayude a aprender lo que es tener amor por Dios y aprender lo que es el amor propio. Y que vos pongas en nosotros un sano concepto de amor propio. Y te pido, Señor, que también nos ayudes a poder establecer límites que nos permitan separarnos de esas personas que son tóxicas para nuestra vida, que nos están haciendo daño, que nos están haciendo mal. Y te pido, Señor, también que el Espíritu Santo nos ayude a ser libres de la culpa, de cortar esos vínculos que a veces no nos están haciendo bien y de poder ponerle un límite o un corte a esas relaciones. Bendice, Señor, a cada mujer y dale la fortaleza para poder
ser esa persona que vos diseñaste y esa persona que vos querés que sea. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de ellas y te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de toda sabiduría y de toda gracia para poder trabajar en esto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias, mujer, por este tiempo de atención que has tenido y deseo que Dios realmente pueda bendecir tu vida y pueda transformarte por medio de su palabra. Bueno, le agradecemos muchísimo a la pastora Roxana por este tiempo. Ella se ha preparado para dar esta charla y realmente creo que fue muy nutritiva y podemos aprovechar muchas de las cosas que ella enseñó y explicó para nuestra salud emocional. Así que gracias también a ustedes por compartir este tiempo y seguimos adelante con estas charlas. En el mes de julio vamos a estar compartiendo con la pastora Estela Ayer un testimonio precioso acerca de su familia, así que vamos a estar informando por medio de las redes. No te pierdas estas charlas porque Dios a través de cada una de ellas aporta sabiduría y aporta crecimiento para tu vida. Dios te bendiga un montón y gracias por compartir este espacio.